Imagina que tu cartera cae de golpe un 50% en cuestión de meses. ¿Qué harías? Ya no solo tendrías que luchar por recuperar lo perdido, sino que tendrías que alcanzar nuevos máximos. Pues eso es lo que le pasó a Rob Vinay y su fondo Business Owner Fund. En 2022, Rob perdió casi el 50% de su fondo. Pero cuidado, porque resurgió de las cenizas. Para finales de 2024, su fondo no solo había recuperado todas las pérdidas, sino que había superado su último máximo. En este vídeo vamos a ver los errores que cometió Vinay para tener esa caída y cómo los solventó, lo cual nos servirá para tener un plan en caso de que experimentemos caídas similares en nuestras carteras. Para los que no lo conozcáis, ¿quién es Rob Vinay? Vinay es un gestor suizo, fundador de RV Capital, que es una gestora creada en 2006, que tiene el fondo Business Owner Fund. La filosofía de Rob, como indica el nombre de su fondo, es invertir en acciones como si fuera el dueño del negocio. Rob lanzó el fondo a finales de 2008, sí, en el epicentro de la crisis financiera, pero pudo comprar empresas de mucha calidad a precios bajos, lo cual le fue de perlas y el fondo lo hizo muy bien. Una de las características de Vinay es que tiene una cartera concentrada de unas 10 acciones. Él solo invierte en sus mejores ideas. Hasta 2021 el fondo había funcionado de forma espectacular y llevaba un 15% anualizado. 100 euros de valor liquidativo del fondo en 2008 se habían convertido en 1000, es decir, se habían multiplicado por 10. Antes de 2022, Rob nunca había tenido una gran pérdida en ninguna inversión del fondo. Esto hace que tenga un historial impresionante, 14 años sin cometer errores graves. Y todo parecía ir sobre ruedas, hasta que, de repente, se torció. Tras cerrar el 2021 en máximos históricos, el fondo cayó un 47% en 2022. Este tipo de caída es lo que uno esperaría ver en un colapso financiero, en una crisis como 2008, pero 2022 no fue 2008, y eso lo hizo aún más desconcertante y más doloroso. La cartera de Rob estaba concentrada en unas 10 acciones y en 2022 parecía que cada una tenía su propia crisis interna. En su carta de 2024, Rob escribió: "Estábamos completamente invertidos y, más importante aún, todas nuestras inversiones cayeron al unísono". Por ejemplo, Meta, Facebook. Una de las mayores posiciones de Rob era Meta. En 2022, la acción fue duramente castigada. La iniciativa ATT, App Tracking Transparency, de Apple y Mark Zuckerberg, invirtiendo miles de millones en el metaverso, llevó a Meta a caer entre un 60 y 70% desde máximos. Después, Prosus o Tencent. Rob tenía acciones de Prosus, que en esencia es una holding con una gran participación en Tencent, el gigante tecnológico chino. Aunque Prosus cotiza en Europa, su destino está muy ligado a lo que haga Tencent. En 2021 y 2022, las acciones tecnológicas chinas, como Tencent, fueron golpeadas por una ola de regulaciones estrictas impuestas desde Pekín. El gobierno chino aplicó normas estrictas sobre empresas de internet, educación, juegos online, etc. Y la acción de Tencent se desplomó, y con ella también Prosus. Y también tenemos el caso de Carvana, una de las inversiones más controvertidas de Rob. Carvana es una plataforma estadounidense de venta de coches de segunda mano, online. El mercado de coches usados pasó de auge a desplome y los precios habían subido mucho. La inflación y el aumento de tipos de interés complicaron aún más la situación, ya que la deuda de Carvana en ese momento era muy elevada. La acción cayó más del 90% en 2022. Prácticamente el retorno se evaporó. A finales de ese año, la propia supervivencia de Carvana estaba en duda e incluso se hablaba de una posible quiebra si no lograban financiación. En conclusión, casi todas sus 10 posiciones se vieron bastante golpeadas por alguna tormenta. Y para empeorar las cosas, Rob estaba totalmente invertido, no tenía caja disponible. Así que cuando comenzó la caída, no pudo invertir más a precios baratos. Rob llamó a la caída de 2022 la experiencia más dolorosa de mi carrera como inversor. Pero eso no es lo peor, ya que en julio del 22, en medio de esta caída, Rob se desplomó repentinamente fuera de su casa y comenzó a vomitar sangre. Fue trasladado de urgencia al hospital y tras una endoscopia, los médicos descubrieron un tumor en su estómago. En apenas 2 días, Rob fue sometido a una cirugía mayor para extirpar el tumor. Rob describió cómo despertó con 4 tubos saliendo de su cuerpo y sin poder moverse del dolor. Una semana después ya fue dado de alta, débil pero de pie. La patología mostró que, por su tamaño y características, tenía solo un 3,6% de probabilidad de recurrencia, lo que fue un gran alivio dadas las circunstancias de Rob en ese momento.
Increíblemente, a mediados de agosto de 2022, Rob ya estaba casi recuperado físicamente. Afrontar una situación de vida o muerte le ayudó a poner las pérdidas del fondo en perspectiva. Y él mismo escribió: enfrentar mi propia mortalidad, rodeado de mi familia y amigos queridos, me ayudó a poner el mal retorno del fondo en perspectiva. Obtener buenos retornos es importante, pero hay cosas más importantes. Rob volvió a gestionar el fondo poco después, decidido a no dejar esa crisis doble que tenía, salud y cartera. No es raro en el mundo de la inversión que tras un año desastroso, sobre todo si se rinde muy por debajo del mercado, el gestor opte por cerrar el fondo y empezar uno nuevo en silencio para limpiar su trayectoria y empezar desde cero. Pero Rob Vinay no eligió ese camino, nunca fue una opción. Él quería recuperar el fondo, pero sin asumir riesgos irresponsables, por lo que hizo un cálculo rápido. Si el fondo crecía aproximadamente un 15% anual, que es lo que ya había hecho, le llevaría unos 5 años volver al punto más alto anterior. Ahora bien, lograr un 15% anual es ambicioso en el mundo de la inversión. El promedio del mercado a largo plazo ya sabemos que está en torno al 8 o 10%. Lo que no sabía era que la recuperación llegaría incluso mucho antes. El rebote en 2023 y 2024 fue espectacular. A finales del 23, el fondo subió un 44,4% en ese año. Y en 2024 subió un 58%. ¿Cómo logró Rob esa remontada? Antes de ver cómo Vinay volvió a recuperar todo el dinero, recordad que si invertís en bolsa es esencial que tengáis un broker para comprar y vender acciones. Y yo os recomiendo Mexem, que es el que utilizo desde hace años. Aquí podéis dar un vistazo a cómo es la plataforma y es muy sencilla. Por ejemplo, si yo buscara invertir en Carvana, que la hemos tocado ahora con Rob Vinay, pues cotiza en el ICE, en la bolsa de Nueva York. Yo tendría aquí el gráfico y después podría ir a comprar o a vender las acciones que yo quisiera. Lógicamente, cada uno tiene que hacer su propio trabajo y comprar y vender las acciones que él considere. Que nadie se lance a comprar ahora Carvana, simplemente es para hacer una demostración de cómo funciona la plataforma. Y simplemente añadir que Mexem es un broker regulado tanto en Irlanda como en Reino Unido, que opera en 150 mercados, 33 países y 27 divisas, y que tiene un tipo de cuenta con apertura muy fácil y ágil. Comisiones de hecho muy bajas, de $1 en acciones americanas y €1 en acciones europeas, y con servicio al cliente en español. Y ahora lo mejor, si os hacéis una cuenta, ahora tendréis diferentes ventajas, como que os hagan la elaboración gratuita de vuestros datos fiscales para 2024, que de hecho a mí ya me los han enviado, o que os devuelvan parte de las comisiones que vais gastando en acciones hasta 750 euros. Todo esto lo podréis ver si os registráis con el enlace que os dejo en la descripción o escaneando, si me veis desde la televisión, el QR que veis en pantalla. Ahora sí, seguimos con Rob Vinay. Parte de la explicación es que las acciones que tenía castigadas en exceso en 2022 rebotaron con fuerza en los siguientes años. Pero no fue solo suerte, Rob tomó decisiones activas. Él lo llama un enfoque agresivo pero prudente. Vendió algunas posiciones perdedoras en las que perdió la convicción y dobló sus apuestas en sus mayores convicciones, ahora disponibles a precios de ganga. Principalmente lo hizo con Meta y Carvana. En Meta, Facebook, Instagram y WhatsApp seguían siendo plataformas enormemente populares. La empresa seguía generando mucho flujo de caja. Rob probablemente vio que el negocio principal de publicidad no estaba roto, simplemente pasaba por un bache, por un mal momento. En 2023, Mark Zuckerberg anunció el año de la eficiencia, centrando Meta en reducir costes y mejorar márgenes. Los resultados fueron inmediatos. El margen operativo subió 10 puntos porcentuales. La compañía recompró aproximadamente el 9% de sus propias acciones durante la caída. Y todo esto provocó que las acciones de Meta se dispararan en 2023, duplicándose desde los mínimos. Carvana fue una decisión mucho más controvertida. A finales del 2022, Carvana, como ya hemos comentado, estaba al borde de la quiebra. Doblar la apuesta en Carvana debió ser una decisión bastante dura. Pero Rob claramente tenía convicción en que Carvana iba a sobrevivir y prosperar. Se había reunido con el equipo directivo, el CEO, Ernie García, y su equipo, y quedó bastante impresionado por su integridad y su energía en ese momento. Reconocía que la empresa había cometido errores, principalmente asumir demasiada deuda durante su expansión, pero creía que el mercado exageraba al asumir que Carvana valía cero. Su apuesta, que Carvana se adaptaría y saldría adelante. En 2023, Carvana mejoró enormemente su beneficio por coche vendido. El beneficio bruto por unidad vendida pasó de $2.200 a $5.730, casi triplicándolo.
También renegociaron su deuda con los acreedores. Además, un competidor importante, Broom, prácticamente salió del mercado, por lo que Carvana pasó de 4 a 50. El enfoque de Rob deja una lección poderosa para cualquier inversor. Si has hecho bien tu trabajo y realmente crees en ciertas inversiones, ten el coraje de comprar más cuando están deprimidas. Pero también sé honesto contigo mismo y corta las que ya no tengan sentido. ¿Cuáles han sido entonces las lecciones aprendidas por Vinay? Primero, cuidado con el exceso de confianza. Vinay llevaba 14 años gestionando dinero sin grandes pérdidas. Y quizá en el fondo pensaba que lo tenía bajo control. 2022 fue un recordatorio brutal. Nadie es invencible en los mercados. Y el mismo Rob escribió: ¿esperaba que esto durara para siempre? Ingenuamente, quizás sí. El punto es claro, incluso los inversores con experiencia pueden caer en la trampa de creer que el éxito pasado significa que ya lo han entendido todo. Después, mejorar la descorrelación. Rob no va a pasar a gestionar un fondo con 50 acciones. La concentración sigue siendo parte de su ADN, pero se dio cuenta de que tener 10 acciones solo ayuda si son realmente distintas entre sí, es decir, si hay una descorrelación. En 2022, muchas de sus 10 posiciones fueron afectadas por factores macros similares, como los tipos de interés bajos, que impulsaban las acciones de crecimiento, o al menos compartían una misma narrativa de crecimiento. Y cuando el mercado castigó ese tipo de perfiles de compañías, todas cayeron al unísono. Y Rob admitió: dentro de las limitaciones de una cartera de 10 acciones, intenté maximizar la diversificación. Variaba en sector, geografía y tamaño, pero podría haber ido más lejos. De ahí que en 2023 añadiera una inversión en energía, por ejemplo, petróleo y gas. Ahora, vamos a ver el otro lado de la moneda, es decir, cuáles han sido las lecciones no aprendidas por Rob Vinay. 1. No va a acumular liquidez esperando una crisis. Una crítica habitual cuando un fondo se desploma es: ¿por qué no tenías liquidez para comprar cuando ahora todo está barato? Pero la postura de Rob es: no. La razón: el efectivo es un lastre para la rentabilidad a largo plazo. Como escribió y recordó que ya lo había escrito en 2014 en su carta anual, el efectivo es un freno al rendimiento del inversor a largo plazo en el mayor de los escenarios. Las crisis de mercado simplemente no ocurren con la frecuencia suficiente como para compensar el milagro del interés compuesto. Permanecer invertido consistentemente suele ser mejor que intentar cronometrar el mercado. Las caídas fuertes son raras e impredecibles, y si te quedas en liquidez esperando y esperando, puedes perderte años de subidas. Rob admite que las caídas del 50% ocurren, pero tal vez una vez cada 10 o 20 años. Después, número 2, no va a evitar empresas tecnológicas. Otra lección que algunos podrían haber sacado de 2022 es: las acciones tecnológicas son peligrosas, o están de moda, o están sobrevaloradas. Mejor centrarse en cosas aburridas y seguras. Él comenta que el término tecnología es tan amplio que actualmente casi no significa nada. Según él, lo que se considera tecnología abarca toda la economía, desde minoristas como Amazon hasta medios de comunicación o plataformas como Netflix, e incluso fabricantes de coches como Tesla. Si tecnología es sinónimo de empresa moderna, entonces está completamente dentro. Rob distingue entre empresas tecnológicas de verdad, que dependen de ventajas tecnológicas pasajeras, y empresas modernas pero con modelos de negocios sólidos y duraderos, e invierte en las segundas, claro. Y como bien señala, muchas acciones seguras también caen. Por ejemplo, mencionó Nestlé, una empresa del sector de consumo básico, percibida como segura o similar a un bono, cuya acción lleva un menos 30% en 5 años. Y para finalizar, también quiero destacar lo que comenta Vinay sobre los especialistas y los generalistas. En el mundo de la inversión existe una especie de dicotomía. Existen los especialistas que se enfocan en una industria o región específica y la conocen a fondo, mientras que los generalistas exploran todo el mercado en busca de las mejores oportunidades, estén donde estén. Por la naturaleza de su fondo, Rob Vinay es un generalista. Invierte a nivel global y en todos los sectores, desde empresas de internet chinas hasta concesionarios de coches en Estados Unidos o holdings europeos. Hay ventajas y desventajas en ambos enfoques. Un especialista, por ejemplo, alguien que solo invierte en biotecnología o solo en energía europea, pues probablemente tenga mejor y más actualizada información sobre ese nicho. Es decir, puede desarrollar una ventaja informativa porque vive y respira de ese sector. El punto fuerte del especialista es la profundidad y el foco. Ahora, la desventaja es que estás limitado a ese nicho.
puedes perder oportunidades excelentes en otros sectores. Y si tu sector está en declive, no puedes pivotar fácilmente. Ahora, un generalista como Rob tiene libertad para explorar. Si el sector tecnológico resulta que está sobrevalorado, pues un generalista puede rotar hacia, yo que sé, el retail. Si el mercado estadounidense está caro, puede buscar valor en Asia o Europa. Ahora, la desventaja puede que el generalista no tenga el nivel de detalle que tiene un especialista en cada sector. Corre el riesgo típico de ser un aprendiz de todo, maestro de nada. Pero su enfoque generalista le permite aprovechar oportunidades que un especialista no vería. Un ejemplo perfecto, cómo actuó tras 2022. Observó que las acciones chinas estaban en mínimos de un mercado bajista de 5 años. Un especialista en tecnología estadounidense no habría pivotado a China, ya que está fuera de su alcance. Un inversor centrado en Europa lo habría ignorado por mandato. Pero Rob, como generalista, pudo decir, aquí es donde parece estar el mayor valor ahora mismo. Un especialista es como un chef que solo cocina comida italiana. Probablemente haga la mejor pasta de la ciudad, pero nunca te preparará sushi. Un generalista es como un cocinero aficionado que prueba recetas de todo el mundo, quizá no sea maestro en ninguna, pero puede prepararte un buen plato italiano, japonés o mexicano según los ingredientes que estén más frescos o en oferta. Rob, en este caso, es el cocinero aventurero con habilidades gourmet en la cocina del mercado. Así que espero que te haya gustado el vídeo. Estos son conceptos que explicamos al detalle en el curso avanzado de Bolsa 360 grados, por lo que si quieres seguir formándote para invertir con éxito, apúntate aquí debajo y nos vemos ahí.